Es Marisol Fernández Granados. Desde niña, más que escuchar a sus abuelos Filomeno Granados y Alberto Delgado hablar del roble de Cruces, los acompañó cada año a este cementerio municipal a colocar flores a la memoria de Mamerto Romero. Aquí volvía a escuchar cómo soportó el vejamen de cavar su tumba poco antes que lo pasaran por las armas y cómo Romero les dio una lección de honor. Sepa usted que pregunta por un hombre bravo, pero bravo de verdad. Tenía que ver con la fuerza que levantaba y dejaba caer el machete. Así mire, de dentro para afuera, para no decapitar los caballos. ¿Y cómo no iba a tener fuerza en el brazo si en los cortes de un solo tajo cortaba como 20 cañas? Ya después, cuando llegó la hora de pelear, ahí sí nos fuimos. Aquella guerra que llamamos necesaria. Y dispuestos a morir por la patria, sí señor. Mamerto Romero, la gloria de morir por la patria, segunda parte. Desde el inicio de la guerra de 1895, Cruces era un bastión de voluntarios y españoles del ejército regular que, junto a las alambradas y fuertes, contenían los ataques a la población. Desde cualquier techo, desde el campanario de la iglesia o la torre heliográfica, podía verse el paso de columnas cubanas o el anillo de cañaverales ardiendo, avisando que en cualquier momento tomarían Cruces, el nudo ferroviario más importante del centro del país, a pesar del movimiento de trenes militares por sus caminos de hierro. 4 meses después de mal tiempo, el comandante Romero supo que el número de efectivos apostados en Cruces disminuyó. La madrugada del 16 de abril de 1896 sería el momento para cumplir su plan, pero la ingratitud avisó de sus propósitos y la noche anterior llegan desde Palmira 200 efectivos. Tras breve descanso, los esperan agazapados hasta con cañones. Cuentan que tan solo tronó el primer disparo, reconcentrados y población civil corrieron a esconderse, aterrados por el rugir de aquella balacera. Este hecho tan importante, que pudo haber sido quizás con un poco más de históricamente ser contado y detallado, hace de que Mamerto Romero sí sea una figura importante. Cuando nosotros analizamos un pequeño documento del año 42, sí hace un poco más de énfasis y lo consideran el primer mártir de Cruces, el primero que cayó así luchando ampliamente por la independencia. Gana este mérito, aunque hay 3 que fallecen como heridos, pero el hecho de Mamerto está en que después de ser curado lo traen a Cruces, lo llevan al cementerio. Hay varias versiones en el pueblo, unos dicen que cavaron la tumba, otros dicen que es en la parte de afuera del cementerio donde fue fusilado. Lo que sí, en toda la bibliografía y en todos los comentarios que nosotros hemos podido contestar, sí se dice que se sintió las descargas de la fusilería, pero junto con él un viva Cuba libre de Mamerto Romero. Creo que es un homenaje sentido del pueblo que lo recordamos, pero creo que este hecho necesita un poco más de movimiento, de rememoranza, por lo que significó, que es un hecho verdaderamente nuestro. Y ahí lo peor estaba por venir. Imagine con aquella cantidad de soldados, impedido nosotros de tomar Cruces. El comandante Romero ordenó la retirada. Íbamos por la calle Pérez Banks. Y no, de repente vimos como el comandante recibió una bala en el hombro izquierdo y lo tumbó del caballo. Y
hicimos así, vimos atrás y vimos como el roble de cruces se arrastraba a una de las casas cercanas. A la casa que el comandante logró entrar fue a la casa de Cefa Suárez Argudín. Aquella morena era brava. ¿Cómo no iba a hacerlo si siendo esclava logró comprar su libertad? Y le estaba curando las heridas con miel para taponear el sangrado, ¿no? Y él logró hasta decirle que no era la única bala que él recibía y que tenía sangre de perro para sanar. Y entonces, pero ya estaban los voluntarios rondando las casas cercanas hasta que de una patada tumbaron la puerta de Cefa. Y a ella le gritaban negra renegada. Y bueno, al comandante lo sacaron a empujones. Pero usted sabe qué, ni ella ni los voluntarios sabían que aquel Mambí era el comandante de aquel asalto. Al siguiente día, lo trasladan a la cárcel de Cienfuegos y en el mes de mayo lo devuelven a Cruces para dar un escarmiento a las tropas que operaban en la zona. En breve, ante los ojos de todos, concluiría su agonía. Y realmente fue un testimonio muy vívido de ese momento, muy interesante. Y él me lo contaba mucho y me hacía muchos cuentos de todos aquellos momentos, inclusive de cuando pasaron a Mamerto por el pueblo para ejecutarlo. Tengo entendido que fue por la hora de la madrugada. Y muchas personas cuando lo veían pasar tiraban a las ventanas a caballo. Todas estas cosas las tengo muy vivas porque mi abuela y mi abuelo, los dos, me hacían estas historias desde muy pequeña. Las últimas horas del comandante del Ejército Libertador Mamerto Romero Morales transcurrieron aquí, en este Campo Santo. Y aunque se desconoce su tumba, se sabe que lo humillaron obligándole a cavar su fosa, presidida desde antes por una rústica caja de madera. Cavó su sepultura, lo obligaron a punta de rifle y después ahí no se sabe, porque como no se sabe dónde está enterrado, fue más bien una agresión psicológica para torturarlo. Lo que sí se dice, que hubo uno español que comentó, dice, ahí había un valiente. Eso sí está de testimonio. Uno de los españoles que eran de alta graduación comentó, ahí hubo un valiente. Silbaron 5 disparos. Solo una bala era de fogueo. El resto, que eran reales, derriban el cuerpo del valiente. Un vecino miró su reloj. Eran las 4 de la tarde. Lo ejecutaron un 14 de mayo. Fue fusilado muy cerca del frente de aquí del cementerio. Cementerio que, como es natural, en aquel momento no era igual. Tenía una estructura completamente diferente. No fue sepultado porque se consideraba que en tierra sagrada él no podía estar. Y se ignora dónde fue sepultado. Por tanto, la muerte de él es como un signo grande de interrogación, que sabemos lo que ocurrió, pero no sabemos dónde fue dejado ya para su tumba. Gerardo Castellanos, tras su visita a Cruces en la década de 1940, plasma en su libro Resplandores Épicos de 1942 los deseos de Filomeno Granados y Alberto Delgado, abuelos de Marisol, de colocar una tarja en memoria de Mamerto Romero. Mi abuelo me traía cuando yo era muy pequeña, porque mi abuelo con esto él lo conoció personalmente. Mi abuelo era adolescente. Y él le dolía mucho que no hablara nadie de eso, y ahí él me llevaba a una rejita que había puesta, como la que le ponen a las tumbas, metálica, y ahí le poníamos flores. A veces otras personas también lo imitaban, traían flores, muchas veces no había ninguna, y el ramo de flores que nosotros poníamos casi era el único que tenía Mamerto Romero. Ahora, después de mi palabreo, tiene que ver usted qué le queda en su memoria.
de las memorias del comandante Romero. Ya le dije, moral le sobraba para dirigirme y fuerza en el brazo también. Así, mire, de adentro para afuera, para no decapitar a los caballos. El mismo hombre que antes de que una de aquellas 5 balas le quitara la vida, con voz así en el cuello, gritó: ¡Viva Cuba libre! ¿Y cómo no voy a acordarme de él? Y cada vez que dan las 4 de la tarde, vienen todos esos recuerdos del comandante Mamerto Romero Morales, el hijo de Santa Clara, que vino a Cruces para morir y convertirse en símbolo de la guerra necesaria.